Después de probar esta receta, solo quiero comer carne de cerdo así. Te encantará el resultado. Para nuestra receta de hoy, necesitaremos 1 kilo de carne de cerdo. Yo ya lo tengo cortada en trozos. La condimentaremos agregando una cucharadita de sal, media cucharadita de comino, media cucharadita de ajo en polvo. Y para darle color a nuestra carne, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta negra y un chorrito de aceite vegetal para integrar todas estas especias. Pasamos a mezclar la carne con los condimentos, hasta que éstas se integren por completo. Una vez listo, lo reservaremos por un momento. A continuación, cortaré una zanahoria en cubos, así de esta manera como yo lo estoy haciendo. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y sobre todo muy deliciosa. Te invito a que lo prepares en casa y vuelvas a contarme de qué te pareció. También pasaré a cortar una cebolla blanca en cubos pequeños. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. Una vez listo, pasaremos a la estufa. En una olla agregaré 2 cucharadas de aceite. Para darle un toque especial a nuestra receta, agregaré una cucharadita de achiote en grano, y removeré hasta que suelte su sabor y color. Una vez que el achiote haya soltado el color, retiraré todos los granos del achiote de la olla. Me gustaría saber de qué país o ciudad ves nuestras recetas, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez que haya retirado todos los granos del achiote, agregaré la carne de cerdo que lo tenía reservado, y dejaré a que se sellen muy bien de un lado. Mientras tanto pasaré a cortar un plátano verde, pero antes le quitaré la cáscara. Para ello le haré unos cortes con el cuchillo, así como lo estás observando. Esto es para que nos facilite el trabajo al quitarle la cáscara. Si has llegado hasta aquí mirando esta exquisita receta, eso significa que te está gustando. Te invito a que lo prepares en casa y vuelvas a contarme de qué te pareció. Y cortaremos el plátano verde en pequeñas rodajas y reservamos. En este punto, ya la carne de cerdo está sellado de un lado, ahora le daremos la vuelta para que se selle del otro lado. Amigos, me gustaría saber qué te está pareciendo esta receta que estamos preparando el día de hoy. Una vez que la carne de cerdo esté sellada de ambos lados, retiraré de la olla y reservaré por un momento. En la misma olla, aprovechando el sabor y aroma que produjo el achiote y la carne de cerdo al sellarse, agregaré la cebolla que ya tenía cortada. Y la sofreiré por unos minutos. Cuando la cebolla ya esté de esta manera, agregaré 3 dientes de ajo picado y dejamos dorar por un minuto más. A continuación, retornamos la carne de cerdo a la olla. Aquí mismo agregaré una taza de arvejas verdes, la zanahoria que cortamos hace un momento. Luego añadimos los trozos del plátano verde. Para que nuestra receta sea aún más deliciosa, agregaremos una unidad de choclo en rodajas, 250 gramos de yuca en trozos no muy pequeños. Añadimos agua hasta cubrir todos estos ingredientes. Amigos, esta sopa es una receta muy deliciosa, y aparte de ello esta sopa es muy buena y reconfortante en los días fríos. Removemos muy bien todos los ingredientes. Tapamos y dejamos cocer unos 40 minutos aproximadamente. En el transcurso de este tiempo corregiremos la sal. Ya pasado este tiempo nuestra receta de hoy está lista. Mira lo rica y deliciosa que nos quedó, tiene un aroma increíble. Ahora es momento de servir y disfrutar de esta increíble receta. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Gracias por ver esta receta hasta el final, nos vemos en el próximo video.